Iniciamos este tercer vídeo sobre la Segunda República para hablar del bienio derechista y la Revolución de Asturias, que como podéis ver en el eje cronológico que tenemos aquí al principio del tema, ocupa desde finales del año 33 hasta principios de 1936. Las elecciones que terminarán con ello serán en febrero del 36. Este es un periodo que va a venir marcado por la presencia de diferentes fuerzas políticas. La escena política se polariza y las derechas se organizan. Tenemos por un lado los partidos de izquierda, que han salido debilitados del periodo anterior, en el cual estaba la Acción Republicana de Manuel Azaña, el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, y otros que no tenían tanta fuerza como el partido más importante obrero, que era el Partido Socialista Obrero Español, que tenía como sindicato a UGT. Todavía el Partido Comunista de España era un partido pequeño, y otros partidos como el Partido Trotskista, Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, tampoco tenía especialmente fuerza. La gran novedad para estas elecciones es el hecho de que la derecha se va a organizar. Después de unas primeras elecciones en las cuales la derecha le habían pillado con el pie cambiado, ahora se van a organizar. Y por un lado el Partido Radical de Lerroux se va a acercar peligrosamente al centro derecha al ponerse enfrente de las reformas que ha hecho que se han hecho durante el bienio reformista, y va a aparecer un nuevo partido que es la CEDA. Vamos a ver un poco de estos principales partidos con sus símbolos más destacados. Ahí podéis ver el Partido Socialista Obrero Español con dos figuras destacadas, en el caso de Indolencia Prieto y Julián Besteiro, y Lago Caballero, que tiene un perfil más obrero, más vinculado a la OGT. La Acción Republicana con Azaña, uno de los políticos más importantes del periodo, Unión Republicana con Martínez Barrio, y la Orga, que es un partido que es en principio galleguista, pero que participa en el gobierno de España. El resto de partidos que tenéis ahí no tienen la importancia que estos que hemos mencionado anteriormente, sobre todo el PSOE. El CNT es un sindicato apolítico, PC todavía tiene poca importancia. Esquerra Republicana es un partido de izquierdas, pero que se circunscribe al ámbito catalán. Y el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que os decía anteriormente, pues tampoco tiene especialmente importancia. La derecha se organiza, como os decía, y tenemos una derecha autonomista, el PNV y la Lliga Catalana, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Tenemos unos marcos que son la Renovación Española, dirigidos por Calvo Sotelo, aunque participen del gobierno, están todavía atomizados también, con Acción Española. Pero el gran partido que va a surgir en este periodo es sin duda la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que es un partido que unifica a muchos sectores que se encontraban dispersos en la derecha, un partido autoritario, y son republicanos occidentalistas, esto es, quieren cambiar el sistema, pero participan de él, para cambiarlo desde dentro. Ellos dicen que son republicanos, que están de acuerdo con la república, pero que la quieren cambiar, quieren evolucionar hacia una república distinta a la que hay en ese momento, no como los anteriores partidos monárquicos que la quieren cambiarla completamente. Ya vinculados a la ultraderecha y vinculados al fascismo están Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, que ya son pues partidos de una clara inspiración fascista. Y luego pues los inevitables carlistas, que todavía seguían, de comunión tradicionalista, que realmente solamente son importantes en Navarra. Se producen las elecciones de 1933 y como hecho destacado hay que darle bastante importancia al hecho de que es la primera vez que las mujeres votan en España. Curiosamente, esto, que es un logro indudable, es algo que no va a ser defendido por los partidos de izquierda, que lo van a criticar y se van a posicionar en contra. ¿A qué se debe esto? Pues al hecho de que al bajo nivel de instrucción que tenían la mayor parte de las mujeres en una sociedad patriarcal en la que tradicionalmente las mujeres se habían visto relegadas de la educación, estaban tremendamente influidas por la religión, tremendamente influidas por los curas de parroquia, que en la mayor parte de los casos les movían a votar a opciones de derecha. Aún así, y nos encontramos con que estas arrojan un resultado tremendamente favorable
hacia los partidos de derecha. La izquierda republicana queda prácticamente barrida de las nuevas Cortes. Los socialistas ven cortada por la mitad su anterior representación. Los radicales, que habían forzado la convocatoria electoral, mejoran ligeramente sus posiciones. Y la derecha se ve muy beneficiada. La CEDA recibe 115 diputados, los salarios 29, la llega 26. En fin, son unas Cortes con una izquierda muy disminuida. Los monárquicos están ocupando posiciones claramente antisistema y la única fórmula, algunas mujeres destacadas que defendían el voto de la mujer. Ahí tenemos el caso sobre todo de Clara Campoamor, que fue diputada ya en el primer bienio, que a diferencia de sus otras compañeras diputadas en esa misma legislatura, se va a posicionar a favor del voto femenino. Fuera de la política que se va a poder arbitrar para poder llegar a este gobierno para poder llegar a formar gobierno es una unión del Partido Radical con la CEDA. ¿Cuáles son las causas que se reúnen para que se dé este resultado electoral? Pues por un lado el desgaste del gobierno de izquierdas tan fuerte en los años anteriores, por los motivos que vimos al final del anterior vídeo. Esto va a provocar una desunión dentro del bloque de izquierdas que formaban el Partido Socialista y los republicanos de izquierdas, que prácticamente se van a ver barridos, es decir, la izquierda republicana moderada. Las derechas se van a unir en torno a la CEDA. El voto femenino, que finalmente pues sí tuvo las consecuencias que se veían que podía tener de voto a la derecha. Y el anarquismo, que tiene mucha fuerza en este periodo, sobre todo entre los desencantados por la República, aquellos personas de mentalidad de izquierdas o de mentalidad obrerista que aspiraban a que la República hubiera sido un cambio radical y que se habían visto frustradas sus expectativas. Esto va a provocar que el anarquismo crezca y al ser apolítico pues no votan en las elecciones y la derecha crece, lo de siempre. Cuando la izquierda se abstiene, la derecha. Bueno, pues esto lo que va a crear es que nos vamos a encontrar con que vamos a tener al frente del gobierno al Partido Radical con el apoyo de la CEDA. Es algo paradójico que el partido más votado no gobierne, pero el único partido que era abiertamente republicano y que podía estar a favor de mantener el sistema. Este es un precario equilibrio que impide a los triunfadores iniciar una política que tenga objetivos claros y compartidos por los dos partidos. Los dos no querían lo mismo. Lo único que tenían claro era que había que rectificar el rumbo de la República, pero sin saber muy bien hacia dónde. Entonces esto provocó una tensión dentro de radicales y cedistas acerca de cuánto había que rectificar. Los radicales no se mostraban dispuestos abiertamente a anular las reformas, pero tampoco mostraban ningún interés por llevarlos en práctica. Y además, para tener contento a la CEDA, pues no se suprimía la ley de confesión, no se suprimían las órdenes religiosas, los colegios religiosos pudieron seguir abriendo sus puertas, se amnistió contra la opinión del presidente de la República a los sublevados de agosto del 32, a Sanjurjo, que había sido condenado a muerte, se comenzó a discutir la reforma de los jurados mixtos y no se hizo nada para que los contratos firmados por ellos se cumplieran. Esto va a crear que empiece a producirse pues un creciente descontento. Aparte de eso, se había producido una paralización de la reforma militar que habíamos visto anteriormente. La conciliación de la Iglesia Católica también es algo que en este periodo se va a desarrollar, se va a parar las reformas que se habían iniciado anteriormente en el anterior periodo. Las reformas educativas también se van a parar, se dejan de construir tantas escuelas y se va a enfrentar con los nacionalismos periféricos. Cada vez que la Generalitat de Cataluña intenta sacar una ley nueva, el gobierno recurre al Tribunal de Garantías Constitucionales para intentar impedirlo y se frena el proyecto del Estatuto de Autonomía Vasca. Lógicamente, esto rápidamente va a producir tensiones de distintos tipos. Nos vamos a encontrar con que la UGT y la CNT
van a incrementar sus huelgas. Se produjo una mayor movilización obrera y a la vez una desafección creciente de los patrones hacia el gobierno y hacia el Partido Radical, que acusaba de traicionar a sus votantes porque no tenían suficiente mano dura. En las zonas rurales, los propietarios habían interpretado el avance de la CEDA como un triunfo personal sobre jornaleros y arrendatarios. La ley de términos municipales fue anulada, los salarios caen y entonces se echa a muchos campesinos de las tierras que anteriormente habían ocupado de forma legal, con el sarcasmo que les decían que era comer república ahora que os habéis quedado en la calle. Esto, lógicamente, pues va a crear un crecimiento importante del descontento. Además, la CEDA cada vez más adoptaba modelos de comportamiento público que cada vez se parecían más al fascismo, con grandes concentraciones paramilitares, saludos a la romana, en fin. Las revueltas no van a tardar en producirse y nos encontramos ya entre el invierno y la primavera de 1934, se incrementan claramente las huelgas. En junio de 1934 se produce una huelga general agraria que tuvo una incidencia muy desigual, pero que afectó a más de 500 municipios, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva. Y se produjo la mayor huelga agraria de la historia, aunque la represión posterior también fue muy grande, con cerca de 10.000 detenciones y unos 200 ayuntamientos destituidos. Con esto entramos en el otoño y Largo Caballero, que se encuentra al frente del PSOE desde la dimisión de Besteiro en 1934, vista la situación que se está produciendo, decide hacer una acción insurreccional, un movimiento revolucionario para ocupar el poder mediante el uso de la fuerza revolucionaria. Entonces se proponen declarar la huelga general revolucionaria en el momento en el que la CEDA entre en el gobierno. Esta circunstancia se va a dar en octubre de 1934 y esto va a provocar que se produzca una revuelta, una huelga general revolucionaria, que va a ser respondida por el gobierno con la declaración del estado de guerra, situación que va a provocar que, unida a la situación de estado de guerra y la falta de coordinación evidente que se va a producir, pues va a terminar provocando el fracaso de esta revuelta. Aunque va a haber excepciones que son Asturias y Cataluña, donde va a tener una incidencia muy importante. Si veis el mapa que se encuentra ahí a la derecha, veréis que en todas las grandes ciudades hay un movimiento insurreccional, en otros sitios es simplemente una huelga pacífica, pero realmente donde va a tener una incidencia importante es en Asturias, en el País Vasco, y en Cataluña pues va a tener unas circunstancias diferentes que se van a dar, por ejemplo, en el caso de Cataluña, donde Lluís Companys va a declarar el Estado catalán que va a durar muy poco tiempo. Es un acontecimiento que no va a tener ningún tipo de conexión con el movimiento revolucionario generalizado. El gobierno de la Generalitat de Cataluña se rebela contra la autoridad central y proclama un Estado catalán dentro de la República Española, es decir, no era una separación total, pero es algo muy apresurado. Hay una evidente falta de preparación para resistir. Existe una importante pasividad de la CNT catalana, los anarquistas, que se niegan a participar en el juego político, algo que por otra parte es bastante lógico y bastante normal, ya que eran apolíticos. Y va a durar pues lo que va a tardar en ser reprimida por el ejército. En el momento en el que el ejército empiece a participar en la revuelta, pues van a ser rápidamente reprimidos y este tiempo van a ser 10 horas, con lo cual pues no vamos a encontrar que este movimiento tuviera una especial importancia y una especial relevancia. Bueno, los acontecimientos son los que van a tener lugar en Asturias. Ahí sí que se va a producir una auténtica revolución social.
con trabajadores unidos en organizaciones proletarias que estaban preparadas para la lucha, que se habían unido, asaltan casas, cuarteles de la Guardia Civil, toman la cuenca minera. Daros cuenta que los mineros disponían de un importante arsenal, van a ocupar las fábricas de armas y van a establecer el comunismo libertario implantando comunas de obreros. Esta dimensión de la revolución es mucho más grande, es una revolución que ya tiene unas características militares. Desde las cuencas mineras, como podéis ver en el mapa adjunto, veis las líneas rojas, cómo van a ocupar la capital del Principado, Asturias. Y entonces el gobierno va a recurrir al general Franco, que va a enviar tropas coloniales de Marruecos a la Legión y a los regulares, es decir, un ejército formado por tropas indígenas marroquíes, que eran utilizadas en momentos de conflictos especialmente difícil por su particular salvajismo. El caso es que las consecuencias son terribles, se van a producir 1.500 muertos, la represión va a ser total, 2.000 heridos, 5.000 detenidos y gran cantidad de destrozos materiales, quema de iglesias, la destrucción en Oviedo va a ser bastante grande y vemos imágenes que preludian lo que será la futura guerra civil, como la entrada de los regulares en Oviedo. Las cárceles se van a llenar y tenemos esta fotografía tan emblemática de la historia de España, en que la Guardia Civil pues lleva un conjunto de mineros que han participado en la revolución, destaca especialmente la figura de la mujer que lo encabeza, se van a producir torturas, penas de muerte, y esto va a provocar que Asturias se convierta en un símbolo para los obreros, un símbolo de lucha para los obreros españoles. Por otro lado, la represión es bastante más larga, se suspende la actividad de los sindicatos, se suspende la autonomía de Cataluña, con cualquier excusa se mete en la cárcel a Azaña y Largo Caballero, y entramos en un año 1935 en el cual va a haber continuas crisis de gobierno, cada vez hay más diferencias y más disensiones entre el Partido Radical y la CEDA. Cada vez además aceleran las contrarreformas, con los sindicatos clausurados y sin representantes en el ayuntamiento. Los jornaleros sufren un nuevo empeoramiento de sus condiciones de vida, con rebajas de salario, incremento del paro. Los jurados mixtos han dejado de existir. Los trabajadores pierden sus derechos. ¿Cómo sería la cosa? Que hasta los sindicatos cristianos, que eran los únicos permitidos, denuncian a la patronal por sus continuas vulneraciones vulneraciones de la ley, que en esos momentos estaba aplicada en cuestión laboral. Aparte de esto, nos encontramos con que el Partido Radical va a sufrir una escisión, Martínez Barrio va a abandonar el partido, se va a acercar a la izquierda republicana y, por si fuera poco, nos encontramos con un típico problema que en España aparece cada cierto tiempo, que es la corrupción. El caso de Extraperlo. El extraperlo es un tipo de ruleta que se populariza en los casinos españoles, que es una estafa, pero que parece que era consentida por algunos miembros del gobierno que aceptaron que se incorporara la patente a cambio de sustanciosos beneficios. El caso Nombela es un caso típico de corrupción de libro, en la cual pues, el dinero del Estado se lo reparten entre unos cuantos políticos. Esto hace caer ya definitivamente al gobierno y Lerroux dimite. La CEDA va a intentar gobernar solo, Gil Robles piensa que es el momento de ocupar el poder, pero el presidente de la República, Alcalá Zamora, se niega, teme que esto sea una forma de ocupar el poder de forma legal por el fascismo, y ante la imposibilidad de gobernar, pues no queda más remedio que convocar nuevas elecciones para febrero de 1936, momento en el cual toda España se va a presentar a estas elecciones extraordinariamente polarizada, como veremos en el próximo vídeo.